Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 5 de este libro llamado La oración de Jabes. Así que, pues, empecemos. Guarde el legado con seguridad. Oh, si me guardaras del mal. Un anuncio de una página completa en una revista ilustra a un gladiador romano en graves problemas. De alguna manera dejó caer su espada. El enfurecido león, que ve su oportunidad, se halla en mitad de su embestida, con las amenazantes fauces abiertas. La multitud, de pie en el Coliseo, observa con horror cómo el gladiador, aterrorizado por el pánico, trata de huir. El titular dice: a veces no nos podemos dar el lujo de llegar en segundo lugar. Después de pedir y de haber recibido bendiciones sobrenaturales, influencia y poderío, Jabes podría haber pensado que le era fácil saltar a cualquier circo y enfrentar a cualquier león y vencer. Podríamos imaginarnos que alguien con la mano de Dios sobre él oraría: presérvame en medio del mal. Pero Jabes comprendió muy bien lo que aquel gladiador condenado a muerte no pudo entender. En todos los aspectos, lo más importante de nuestras estrategias para derrotar al león rugiente es permanecer fuera de la arena. Por este motivo, la petición final de su oración consistió en que Dios le sustentara fuera de la lucha. Oh, si en verdad me guardaras del mal para que no me causara dolor. La última petición de Jabes es una estrategia brillante, pero que se aprovecha poco para conservar la existencia plena de bendiciones. Después de todo, a medida que su vida trasciende lo ordinario y comienza a afianzarse en un territorio nuevo con el objetivo de honrar a Dios, ¿sabe usted de quién es el terreno que está invadiendo? En el capítulo anterior rogamos por poder sobrenatural para obrar a través de nuestras debilidades. En este, nuestra súplica será por auxilio sobrenatural, para ser protegidos de la conocida capacidad que tiene Satanás para hacer que solo lleguemos en segundo lugar. Los peligros del éxito espiritual. Sin duda, los triunfos traen consigo mayores oportunidades de fracaso. Basta simplemente con mirar alrededor de los líderes cristianos a quienes después de caer en pecado se les obliga a retirarse del ministerio. Además, les rodea una estela incontable de individuos conmovidos, desilusionados y víctimas de toda clase de heridas profundas. Como alguien dijo una vez, las bendiciones son el mayor de los peligros porque tienden a embotar nuestro sentido de dependencia de Dios y nos deja expuestos a la presunción. Cuanto más adelantos obtenga en una vida de servicio sobrenatural, mayor necesidad tendrá de la oración final de Jabes. Con seguridad van a venir más ataques sobre usted y los suyos. Tendrá que discernir cada uno de los dardos de fuego del adversario, distracciones, obstáculos, opresión, entre otros. En efecto, si en su experiencia no hay nada de eso, preocúpese. Nunca olvidaré una charla que oí entre un compañero de seminario y mi tutor, el profesor Howard Hendricks. El estudiante, emocionado, le comentaba cómo iba de bien su vida. Cuando llegué aquí por primera vez, comentaba, era objeto de tantas tentaciones y pruebas que a duras penas podía sostener la cabeza fuera del agua. Sin embargo, ahora, gloria a Dios, mi vida en el seminario transcurre con normalidad. Puede decir que ya no he vuelto a ser tentado. El doctor Hendricks lo miró profundamente alarmado. Esa no era la reacción que el estudiante esperaba. Es lo peor que jamás podría oír, repuso el sorprendido tutor. Pues me demuestra que ya no estás más en la lucha y que el diablo ya no tiene por qué preocuparse tanto por ti. El Señor nos redimió y nos comisionó para estar a la vanguardia. Por este motivo,
Orar para que se nos guarde del mal y del maligno es parte básica de una existencia bendecida. Junto con muchos otros, he descubierto que la única vez en que de manera muy particular necesito esta parte de la oración de Jabes es cuando experimento alguna victoria espiritual. Paradójicamente, es entonces el momento en que me inclino a mantener un punto de vista equivocado y muy peligroso de mis valores y fortalezas. Años atrás, tomé un taxi en el centro de Chicago que me llevó velozmente por la autopista Kennedy hacia el aeropuerto. Me recosté en el asiento, exhausto después de una semana de reuniones especiales en el Instituto Bíblico Moody. Dios se había movido de modos muy notables. Tuve que predicar en la mañana y por la tarde todos los días, además de dar consejería a un buen número de estudiantes, 76 para ser exactos. Para mí era un récord. Ahora me dirigía a casa y estaba física y espiritualmente sin fuerzas. Mientras miraba sin ver el tráfico, eché mano de la oración de Jabes. Oh Señor, supliqué, me siento sin resistencia. Todas las energías las entregué a tu servicio. No podría enfrentarme con ninguna tentación. Por favor, te ruego que apartes el mal de mí hoy. Cuando abordé el avión, me di cuenta que me tocaba un puesto en el centro de una fila. No era un buen comienzo para mi vuelo. Las cosas empeoraron rápidamente. El caballero que estaba sentado a mi izquierda sacó una revista pornográfica. Señor, pensé que habíamos hecho un trato. Gemí en mi espíritu y miré hacia el otro lado. Pero antes que el avión despegara, el hombre que estaba a mi derecha abrió su maletín y también sacó su propia publicación llena de obscenidades. En ese momento ni siquiera pensé pedirles que cambiaran su material de lectura. Cerré los ojos. Señor, oré, sabes muy bien que no tengo fuerzas para enfrentarme con todo esto hoy. Por favor te ruego que apartes el mal lejos de mí. De repente, el pasajero a mi derecha masculló una maldición, dobló su revista y la volvió a su portafolio. Lo miré para ver qué había incitado su acción, pero no noté nada, hasta donde puedo decir. Luego el hombre de la izquierda lo miró, maldijo en voz alta y también cerró su revista. De nuevo, no pude entender el motivo aparente de esta decisión. Estábamos sobre Indiana cuando comencé a reír sin que me pudiera controlar. Ambos me preguntaron qué era lo divertido. Señores, les respondí, sé que no podrían creerme si les cuento. El juego de mantenerse lejos. Hemos llegado a una de las fortalezas ocultas de Satanás en las vidas de los creyentes. Según mi experiencia, casi todos los cristianos oran solamente por fortaleza para soportar las tentaciones, por la victoria sobre los ataques de nuestro enfurecido adversario, Satanás. De alguna manera no creemos que tengamos que pedir a Dios simplemente que nos aparte de la tentación y que mantenga al diablo a raya en nuestras vidas. Sin embargo, en el modelo de oración que Jesús enseñó a sus discípulos, casi una cuarta parte de sus 55 palabras piden liberación. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:3. Allí no se pide nada acerca del discernimiento espiritual o de poderes especiales. Tampoco hay ni una sola palabra sobre enfrentamiento. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios que lo mantuviera lejos de la tentación? De la misma manera que Dios quiere que se le pida por más bendiciones, territorios y poder, igualmente Él anhela oír nuestras peticiones para ser guardados a salvo del mal. Sin la tentación no pecaríamos. Casi todos nosotros enfrentamos muchas tentaciones y por lo tanto con frecuencia pecamos demasiado porque no le suplicamos a Dios que nos mantenga lejos de los estímulos que nos inducen a pecar. En consecuencia, daremos un enorme salto espiritual hacia adelante si comenzamos por enfocarnos menos en derrotar la tentación y más en evitarla.
Con todas las legiones celestiales dispuestas bajo sus órdenes, aún Jesús oró por su liberación. Inclusive, con toda su perspicacia y discernimiento divinos, al ser tentado en el desierto, rehusó enfrentarse a Satanás a una discusión acerca de sus atrayentes y cautivadoras ofertas. A medida que nos movamos con mayor profundidad en el campo de lo milagroso, el más efectivo método de combate contra el pecado que podamos manejar consiste en orar para que no tengamos que combatir la tentación sin necesidad alguna. Y Dios nos ofrece todo su poder sobrenatural para hacer precisamente eso. Abandonemos las armas. La arena de la tentación es por lo general territorio enemigo. Con esto no quiero decir que ser tentado es lo mismo que pecar, porque ese no es sino otro de los engaños de Satanás. Lo que quiero decir es que por lo general se nos pide que enfrentemos lo malo en los planos de nuestra experiencia subjetiva. Este no es un terreno neutro, pues somos criaturas caídas, con entendimiento limitado, como bien lo sabe Satanás. Aquí, hasta nuestras mejores armas, desde el punto de vista humano, se pueden convertir en nuestra ruina. Tomemos nuestra sabiduría. Esto resulta, en ocasiones, mejor porque la naturaleza del mal es engañarnos con una parte muy pequeña de la verdad. No toda, recordemos, pero lo suficiente para engañarnos. Adán y Eva no estaban más dispuestos a sucumbir ante la tentación que nosotros. En efecto, contrario a nuestro caso, eran perfectos en todo y ninguna de sus necesidades verdaderas quedó sin ser satisfecha. El diablo se aproximó a la especie humana en lo más alto de sus promesas y de su funcionamiento, y nos aplastó con una simple conversación aparentemente amistosa. Por este motivo, como Jabes, deberíamos orar para que recibamos de Dios toda defensa contra el engaño. Señor, impídeme cometer los errores que estoy más dispuesto a hacer cuando viene la tentación. Confieso que lo que creo que es necesario o bueno para mi beneficio, con frecuencia solamente es la envoltura hermosa que tiene el pecado. Entonces, por favor, te ruego que mantengas al mal lejos de mí. Tomemos nuestra experiencia. Cuanto más nos movamos en el territorio nuevo para Cristo, nuestros blancos estarán menos protegidos de los ataques de Satanás. Alguien dijo: el mayor peligro no es estar al borde del precipicio, sino el no estar alerta. Una condescendencia mínima con el orgullo o con la confianza en sí mismo puede atraer el desastre. El pesar más profundo que he visto entre compañeros creyentes se halla en quienes han experimentado bendiciones extraordinarias, territorios y poder, solo para deslizarse después en pecados serios. Como Jabes, entonces, deberíamos clamar que la misericordia de Dios nos aparte de juicios peligrosos y mal dirigidos. Señor, manténme libre del dolor y el sufrimiento que vienen con el pecado, porque los peligros que no puedo percibir o a los que creo que me puedo arriesgar debido a mi experiencia, soberbia y descuido, levantan una barrera sobrenatural. Protégeme, Padre, por tu poder. Tomemos nuestros sentimientos. ¿Entendemos realmente cuán lejos está nuestro sueño ideal del que Dios tiene para nosotros? Estamos atrapados en una cultura que adora la libertad, la independencia, los derechos personales y la búsqueda del placer. Respetamos a quienes se sacrifican para obtener lo que quieren. Pero, ¿ser un sacrificio viviente? ¿Crucificar el yo? Como Jabes, deberíamos rogar que Dios nos defienda del empuje poderoso de lo que nos parece correcto pero que en verdad no lo es. Señor, te ruego que me libres de la tentación que ejerce presión sobre mis emociones y mis necesidades físicas, que se dirige hacia mi sentimiento de lo que merezco, de lo que tengo el derecho a experimentar y a disfrutar. Porque solo tú eres la fuente verdadera y única de todo lo que en realidad es vida. Dirige, pues,
mis pasos para apartarme de todo lo que no viene de ti. Estas son peticiones de liberación que nuestro Padre Celestial ama oír y anhela contestar. Testigos de la libertad. Como Satanás se opone al máximo a quienes se convierten en la amenaza mayor para él y su reino, entre tanto Dios le dé a usted más respuestas a sus plegarias tipo Jabes, más se debería preparar para hacer frente a los ataques espirituales. Algunas veces no podemos escondernos del mal, pero por causa del poder de Dios, usted está intentando desatar un asalto ofensivo contra las fuerzas de las tinieblas. En esas ocasiones, es posible levantarse contra el enemigo con lo que el apóstol llama las armas de nuestra contienda. 2 Corintios 10:4. Recuerdo una reunión de oración en los años iniciales del movimiento Cumplidores de Promesas. Los 25 miembros de nuestro equipo de liderazgo para el evento nos reunimos para orar, mientras decenas de miles se encontraban abajo en el estadio. La oposición era tan fuerte y pesada que tropezábamos con nuestras palabras y caíamos en silencio. A menos que pudiéramos derrotar la opresión satánica, sabíamos que iba a ser imposible iniciar el programa. Por último, uno de los miembros del equipo se puso de pie y empezó a atacar al mal con la verdad. Amigos, la victoria ya es nuestra, declaró con completa confianza mientras seguíamos de rodillas. Firmemente decidido, comenzó a proclamar la voluntad de Dios para ese día. Su memorable oración continuó. Era algo como esto: Señor, es tu deseo que busquemos esta bendición para incontables hombres y sus familias. Sabemos que es tu más profundo anhelo que ocupemos más terreno para tu reino en esta generación, en este día en la historia y en este estadio. Y con reconocimiento te damos gracias porque, sin duda alguna, tenemos la certeza de que así lo vas a hacer. Lo mejor que el resto de los demás pudimos hacer al principio fue trabajar junto con él en oración, descansando en el Señor para que se moviera sobre nosotros y a nuestro favor. El peso que sentíamos era casi imposible de soportar, pero nuestro líder de oración no titubeó. Padre, es tu propósito profundo e inconmovible que tu Santo Espíritu esté aquí en esta hora en medio de nosotros y se mueva ya a través de todas las filas y de cada uno de los hombres que se han congregado en este coliseo. Tú has venido aquí para obrar en una dimensión sobrenatural que escasamente podemos comprender, pero que anticipamos con todo fervor. Y en tu nombre, Señor Jesús, todo otro poder sobre la tierra se debe inclinar y huir. En un momento, durante el curso de esta oración, todos nos quebrantamos delante de Dios. Nuestras súplicas desesperadas se convirtieron en alabanza y adoración, y supimos que fuimos testigos de la libertad en el Espíritu. Luego todos nos lanzamos juntos a aquella arena para proclamar con denuedo los resultados abundantes de lo que ya habíamos logrado en oración. Un legado de triunfo. Creo que a Jabes le hubiera gustado esa oración. Siempre quiso vivir libre de la esclavitud del mal, porque el carácter confiable de Dios y la palabra llena de firmeza le habían mostrado algo inimaginablemente mejor. Permanece fuera de la arena de la tentación cuando te sea posible, aconsejaba, pero jamás vivas en temor o derrota. Gracias al poder de Dios podrás mantener seguro tu legado de bendición. ¿Cree usted que un Dios sobrenatural se va a mostrar para guardarlo del mal y proteger su inversión espiritual? Jabes lo creyó y obró de acuerdo a este convencimiento. De ahí en adelante su vida transcurrió sin la pena y el dolor que vienen con el mal y la aflicción. Pablo le dijo a los colosenses que Dios dio vida juntamente con él, Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos y que, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público,
triunfando sobre ellos por medio de Él en la cruz. Colosenses 2, 13, 15. ¡Qué asombrosa declaración de victoria! Por medio de Cristo podemos vivir de triunfo en triunfo, no en tentación ni en derrota. Con la cuarta súplica de Jabes como parte de nuestra vida, estamos listos para movernos a un nivel más alto de honor y bendiciones con crecimiento ilimitado. Aquí está la razón. Al contrario de casi todos los perfiles de inversiones, en el reino de Dios la inversión más segura también ofrece el desarrollo y el crecimiento más notorios.